Imagina esto. Estás caminando por el bosque, solo, sin armas, sin ayuda cerca. De pronto entre los árboles un crujido, una sombra se mueve. Y cuando lo ves, es demasiado tarde. Un oso, un felino, un depredador salvaje. Pero en ese instante, cuando tu vida parece acabarse, ocurre lo inesperado. El animal retrocede, se equivoca, o simplemente se enfrenta a alguien que no debió desafiar. En este episodio de El Maletín Misterioso, conocerás historias reales en las que la naturaleza escogió al enemigo equivocado. Encuentros entre humanos y animales salvajes que no terminaron como nadie esperaba. Desde actos de pura supervivencia hasta giros tan sorprendentes que parecen sacados de una película. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque hoy vas a escuchar historias que desafían el instinto, el miedo y hasta la propia ley de la selva. Prepárate, porque cuando la naturaleza se equivoca, las consecuencias son inolvidables. Era una mañana tranquila en las montañas rocosas. Paul Templer, un montanista experimentado, caminaba solo por un sendero alejado cuando escuchó un gruñido gutural tras unos arbustos. Al darse vuelta, vio un enorme oso grizzly a menos de 10 metros. No había escapatoria. Cualquiera habría corrido. Pero Paul, sin pensarlo demasiado, hizo algo que muchos considerarían una locura. Alzó los brazos, gruñó con fuerza y le gritó al oso con una mezcla de rabia y miedo. En lugar de atacar, el animal se detuvo, bajó la cabeza y se fue caminando entre los árboles. Paul no era un experto en comportamiento animal, pero más tarde un biólogo le explicó que su reacción pudo haber confundido al oso, que no lo vio como presa fácil, sino como una amenaza impredecible. Ese día, la naturaleza se equivocó de enemigo. Dale like si esta historia te sorprendió. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en lugar de Paul? Kamla Devi tenía 56 años y vivía en un pequeño pueblo del estado de Uttarakhand, cerca del Himalaya. Una tarde salió al jardín de su casa a buscar leña. Detrás de una pila de ramas, un leopardo joven la atacó por sorpresa. Con garras y colmillos en su piel, Kamla, en vez de rendirse, tomó una herramienta de jardinería y comenzó a golpear al animal con todas sus fuerzas. El leopardo se resistió, pero finalmente huyó, herido y confundido. Kamla fue llevada al hospital con graves heridas, pero sobreviviría. Su historia se viralizó. Muchos no podían creer que una mujer de su edad, sin entrenamiento, hubiera ahuyentado a un depredador salvaje. Pero lo hizo. Y el mensaje quedó claro. No hay enemigo más peligroso que alguien decidido a sobrevivir. Suscríbete si crees que el coraje puede vencer a la fuerza y comparte este video si la historia de Kamla te pareció inolvidable. En una finca rural de Galicia, José Ramón paseaba al atardecer cuando fue embestido por un grupo de jabalíes salvajes. Eran 3, nerviosos, territoriales. Lo derribaron y lo arrastraron por el suelo. Pero José tenía consigo un bastón de senderismo con punta metálica y luchó por su vida como pudo. Lo curioso es que, en lugar de huir, hizo algo inesperado. Comenzó a imitar los chillidos de los jabalíes con un tono agresivo. Fue un acto instintivo, desesperado. Pero funcionó. Los animales retrocedieron confundidos y finalmente huyeron hacia el bosque. Los expertos explicaron luego que los jabalíes, al percibir un chillido dominante, pudieron haber pensado que se trataba de otro macho peligroso. ¿Coincidencia? ¿Instinto? ¿O simplemente un momento en el que la naturaleza dudó? Comenta abajo. ¿Alguna vez tuviste que improvisar frente a un animal salvaje? Queremos leerte. Australia es conocida por su fauna letal, pero lo que vivió una niña de 10 años en Queensland rozó lo insólito. Al regresar del colegio, dejó su mochila sobre la cama. Horas después, al abrirla, encontró una serpiente taipán del interior, una de las más venenosas del mundo, enrollada dentro. La reacción de la niña no fue de pánico. Llamó a su madre y ambas salieron de la habitación con calma. La madre cerró la puerta, llamó a control de fauna, y la serpiente fue retirada sin incidentes. Los expertos quedaron asombrados.
Si la niña hubiera gritado o actuado con miedo, el animal podría haber reaccionado de forma letal. Pero gracias a su reacción serena, la historia no terminó en tragedia. Una vez más, la naturaleza se topó con alguien que supo cómo enfrentarse a ella. Dale a like si crees que la calma puede salvar vidas. Y si eres fan de este tipo de historias, suscríbete para más casos reales que desafían la lógica. Durante la grabación de un documental, el operador de cámara estadounidense Mark Rollins se adentró en una zona de reserva en Kenia. Allí, una manada de elefantes con crías lo rodeó. La situación era crítica. Uno de los machos jóvenes comenzó a mostrar señales de agresividad. Mark no se movió. Bajó su cámara, evitó el contacto visual directo y poco a poco se sentó en el suelo. Permaneció inmóvil. Durante casi 20 minutos no hizo nada. El elefante lo olfateó, lo observó y se marchó con el grupo. Los guías explicaron que cualquier movimiento podría haber desencadenado un ataque, pero la pasividad absoluta de Mark fue interpretada como sumisión, no amenaza. La naturaleza lo evaluó y lo perdonó. Comparte este video si crees que la inteligencia emocional también salva vidas, porque no siempre gana el más fuerte, sino el que sabe mantener la calma. En todas estas historias hay un elemento en común. El instinto no siempre es infalible. La naturaleza, por salvaje que sea, también duda. Y a veces se encuentra con personas que, por valor, por intuición o por pura casualidad, cambian el curso de lo que parecía inevitable. No se trata de desafiar lo salvaje, se trata de reconocer que incluso en los momentos más oscuros, el ser humano es capaz de sorprender y de sobrevivir. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario con la historia que más te impactó. Suscríbete a El Maletín Misterioso y activa la campanita. Cada semana te traemos relatos reales que parecen imposibles, pero ocurrieron, porque cuando la naturaleza se equivoca de enemigo, el resultado puede quedar para siempre en la historia.